Creativos Muy Radio. bien, hola, aquí Alejandro Chávez para Creativos Radio, buen día a todos. Y hoy tenemos el honor, aquí nos acompaña Estela Suárez y Sayonara Tawara. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muy buenos días. Bien, pues bueno, nos van a hablar sobre todo Sayonara Sayonara viene de la UDG, es especialista en PNL y otras cosas, a lo mejor ahorita nos da más información y nos va a hablar de la biodescodificación. Entonces, pues bienvenida y lo primero es, ¿qué es eso y para qué sirve? Adelante. Gracias, muy buen día. Gracias por escucharnos y por estar aquí con ustedes. Bueno, la biodescodificación es un tema muy, muy abierto donde menciona aquellos programas que hay que descodificar o que tenemos en nuestro cerebro y que se han heredado por creencias o juicios que hacemos. Esto nos lleva precisamente a reconocer que cada quien tiene un patrón, cada quien tiene un pensamiento y de acuerdo a eso tú vas a ir llevando a tus emociones o sentimientos, a qué pensamientos le doy un juicio y de acuerdo a eso tengo una creencia. Y eso me va a llevar a una alteración fisiológica o biológica, por lo cual me va a dar una sintomatología para una enfermedad. Muy bien, oye Sayonara, hasta haciendo una pequeña pausa, ¿no? Uh-huh. Traduciendo un poquito para los simples mortales, es que lo que yo pienso de alguna manera condiciona lo que hago y eso incluye no sé, lo que como, etcétera, y eso me afecta. ¿Por ahí va la cosa? No tanto lo que comes. Okay. ¿Lo que haces? Lo que haces, lo que crees. Por ejemplo, ¿qué actitudes tomas ante ciertas situaciones cotidianas de la vida? Por ejemplo, si te atoras en el tráfico, ¿qué sucede? Va a depender mucho qué alteraciones, hacia dónde vas, hacia dónde vienes, qué condiciones te está teniendo ahí, el calor, el tráfico, ¿qué emociones te empiezan a decir? Unos se van a enojar y otros van a llorar. Otros van a cantar, ¿sí? Pues ya que, ya que no pasa nada, ya que aquí estamos. Pero depende cómo tú trabajes esa situación, va a depender también hacia dónde vas, ¿sí? Hacia qué es lo que tú vas a lograr o no lograr, el mantener con calma o no calma. Y hay personas que a veces dicen, bueno, es que yo tenía un compromiso, tenía esto, bien. Y esa emoción me va a conflictuar a veces en decir, si te enojas, ¿cuánto tiempo te vas a estar enojado? Durante todo el trayecto, entonces ¿cómo vas a llegar a tu trabajo? Ya va a influir precisamente en tu actitud ante los compañeros, ante el jefe, ante tu rendimiento. ¿Qué quiere? Así es, sí, ¿cómo vas a contestar? Así es. Entonces, durante todo ese día, un solo hecho que te ocasionó un conflicto, te va a variar muchos conflictos durante todo el día, ese proceso. Sí. Hasta que llegues otra vez a tu casa y vas a pelear con el que esté ahí, con tu hijo, o con tu esposa, o con tu esposo, y así vas a estar. Y vas a terminar el día como lo empezaste. Sí. Entonces, son emociones que a veces tú vas cargando y que entonces se van programando precisamente el cómo vas a reaccionar ante ciertas situaciones. Entonces, aquí depende mucho el que tú te conozcas, el que tú sepas cómo me siento en ese momento. Y no estamos acostumbrados precisamente a ver cómo me siento, a analizar qué me está alterando, por qué estoy palpitando más mi corazón, por qué estoy sudando, por qué, ¿sí? Entonces, ¿por qué me enojé? Cuando tú ya le das un significado y dejas que esa emoción fluya, entonces va a ir bajando la intensidad de la emoción y obviamente va a ir bajando también lo que va a ir atrofiando o desequilibrando en tu condición fisiológica. ¿Sí? O biológica. Sí. ¿Sí? Esa es la condición. O sea, ¿y cómo detectamos esto? O sea, uno como mamá o como alumno, ¿qué acudes? ¿Qué haces? ¿Qué ejercicios? O sea, ¿esto cómo se da? ¿Cómo se da? ¿Cómo detectamos, no? Sí. Que algo está diferente. Así es.
el hecho de la biodescodificación o cuál es su objetivo de esto, cuando vamos nosotros a entenderlo, es precisamente empezar a darnos cuenta o a entender o a aprender a conocernos. Muchas de las cosas que las personas cuando van a consulta, les preguntas a qué van y cuando ya te hablan de las cosas y tú les dices, ¿y qué es lo que quieres? A veces me dicen, no sé. Y normalmente estamos en el no sé. No sé qué me pasa, no sé por qué contesté así, no sé por qué hice esto. Entonces, estamos en una condición de inconsciencia. Entonces, pues presta más atención a cuando tú te enojas con tu hija o te enojas con tu hijo. ¿Qué es lo que te hizo enfadar realmente? Porque a veces le hacemos la referencia hacia esa persona, incluso en el trabajo. Sí, los demás tienen la culpa. Sí, y yo no. Pero entonces, ¿qué hizo el otro o qué hice yo para enfrascarme o engancharme precisamente en esa emoción de molestia? Ya no le llamemos así como que etiquetarlas como estrés o como enfado, sino simplemente una molestia. Sí, como, bueno, te va a escuchar bien raro, pero como estados alterados, digamos que a lo mejor tendría que conocer mi estado normalito, tranquilito, que a lo mejor hace mucho que no lo veo, ¿no? Porque vivo en el estado Sí. alterado del estrés. Del estrés. Y es una condición muy cotidiana, ¿sí? O sea, ¿cómo contestas a los demás? ¿Cómo contestas a tu vida? El no vernos o el no entender precisamente qué es aquella emociones o aquellas emociones que me alteran o me ponen en un malestar, ¿por qué no te vas precisamente a analizar aquellos estados donde has estado en bienestar? ¿Sí? Y esos estados de bienestar obviamente te van a llevar a cómo manejas tú o qué actitudes tomas o qué hábitos has tenido en tu vida o tienes en tu vida por los cuales siempre estás en un estado de emoción. Yo le llamo a veces que estamos en ciertas creencias de esas emociones inconscientes. No nos hacemos conscientes de nuestras emociones. No nos gusta, incluso no nos gusta que alguien nos diga simplemente, hola, ¿cómo estás? Nuestra primera respuesta es, bien. Sí, por costumbre. Por costumbre. Pero a lo mejor no estoy bien. Imagínate, si vas a estar bien después de que estuviste enfrascado media hora o una hora en el tráfico. Claro que no estás bien, ¿sí? Pero no sabemos expresar nuestras emociones. Entonces, en una biodescodificación, cuando empieza a haber alteraciones fisiológicas de una enfermedad o una sintomatología, hablamos nosotros de que precisamente hay shocks emocionales, ¿sí? No verbalizados, sino que nos los guardamos, nos los tragamos, nos los quedamos ahí. Y entonces esos shocks emocionales, con el paso del tiempo, nos van a empezar a dar una sintomatología que a veces ni siquiera tampoco le prestamos atención. ¿Y cuál es esa sintomatología? Por ejemplo, cuando empiezas por ejemplo, en el trabajo, vamos a suponer, cuando empiezas a tener mucha carga emocional y que no sales de ahí, te empiezas a frustrar y entonces te empiezas a deprimir en las noches porque llegas y no terminas el trabajo, empiezas a tener fatiga crónica y empiezas a tener así como que insomnios. Son sintomatologías iniciales. Incluso cuando voy al trabajo, ay, como que se me revuelve el estómago, pero no sabes ni por qué se te revuelve. Ay, yo creo que fue el desayuno. Espérame. ¿Qué te provoca el pensar que vas al trabajo y que no tienes una carga y que no has terminado y que el jefe está sobre ti y que los compañeros no te apoyan y que no trabajan en equipo? Y entonces ahí empezamos a ver esa sintomatología. Sí, es una sintomatología y no la identificas porque piensas que es algo normal. Mucha gente, por ejemplo, los cierres de mes, para ellos es una sintomatología Los tremenda. contadores. O hay gente que dice, yo trabajo bajo estrés, bajo presión, bajo mucho estrés. Y tú dices, ajá, ¿durante cuánto tiempo tu cuerpo? Porque el cerebro y todo tu cuerpo, tus células, tus músculos y todo, hacen una función. Ellos van equilibrando, ellos van adaptando el cuerpo a ese estrés, a ese sobreestrés. Pero precisamente como tu cuerpo lo adapta, no te das cuenta, ni él se da cuenta que lo estás desequilibrando de sus funciones cotidianas y normales, sino que él tiene que hacer un sobreesfuerzo para mantener esa presión. Un poquito, ¿no? Así es, mantener esa presión. Y el mantener durante mucho tiempo esa presión, entonces te lleva a un detonante y entonces ya se presenta una enfermedad.
O sea, las enfermedades, yo les digo, no se presentan de la noche a la mañana. Vas tú como incubando, como llevando, como haciendo un proceso hasta que, ¡pum!, llega un detonante al final que tu cuerpo ya no pudo sostener y entonces, ¡pum!, O sea, al hospital. vámonos, Truenas. ¿sí? Truenas, hay quienes se infartan, hay quienes tienen alteraciones nerviosas, parálisis faciales, Toda la presión. de todo. Entonces tú dices, ¿qué es? Y a veces quieren encontrarle nada más un significado biológico a la enfermedad. Y a corto plazo, ¿verdad? Y a corto, ¿Qué fue lo sí. último? Sí. Y aquí, cuando tú vienes cargando años con eso, ¿no? Y te toman la medicina y ya dices sí, ya, la 24 pastilla. horas Sí, en sí. una semana y se me quitó. Y se me quitó, ¿no? Y entonces vuelves otra vez a dejar ¿cómo yo les digo? En desequilibrio al cuerpo, porque realmente ni siquiera tomaste conciencia de qué fue lo que te llevó hasta ese punto detonante. Entonces ahí es donde la biodescodificación ayuda a entender esos procesos, a entender la causa para que tú puedas decir, ok, yo ya me di cuenta que estas situaciones de mi vida me van a llevar a este tipo de enfermedades o a este tipo de sintomatología. Entonces voy a tratar de evitarlas, voy a tratar de fluir más en estas situaciones para que entonces mi salud, tanto física, emocional y mental, sean armoniosas, sean coherentes precisamente con lo que está pasando y sucediendo. Entonces tenemos que cambiar, digamos, nuestros hábitos y nuestras pautas para mejorar nuestra salud, ¿no? Así. En la terapia de biodescodificación, lo primero que se hace es que tú estés consciente de cambiar tus creencias, porque dentro de tus creencias están tus juicios. Y muchas veces eso no te hace, digamos, fluir en unas situaciones o circunstancias. O sea, te limitas a creer únicamente en decir, no, a mí no es cierto que el estrés me va a ocasionar un herpes o me va a ocasionar una parálisis facial. A lo mejor no. Va a depender la densidad, o sea, el tamaño en que esto lo estás haciendo, que se vaya generando y vaya evolucionando. No es de la intensidad. ¿Qué tanto yo creo que a mí esto no me va a afectar? Yo a veces digo, a ver, tenemos a varios autores que mencionaban esto. Si tú cambias de actitudes, cambias de pensamientos, van a cambiar tus sentimientos, van a cambiar tus juicios y entonces vas a mejorar globalmente e integralmente tu salud. Porque no estás alterando una condición de presión, por ejemplo, en corazón, en circulación sanguínea, palpitaciones. No, al contrario, vas a poder tener más claridad en poder atender ciertas situaciones de mucha presión o de mucho estrés contigo. Eso es una de las cosas. Oye, señora, y en el caso de la descodificación, ¿también tiene que ver con patrones que nosotros venimos cargando de herencia? Sí, mira, ahí vamos a hablar un poquito en lo que llaman por ahí el hecho de esos patrones de herencia que a veces creen que nada más es la condición genética la que te va a alterar o te va a traer una enfermedad. También heredamos patrones familiares, el cómo te trata tu mamá, el cómo te trata tu papá, el cómo fuiste criado de niño, ¿sí? Incluso hay personas que mencionan y dicen, no, hay niños que ya nacieron así, y yo siempre les refiero, sí, pero vienen de una mamá. Viviste 9 meses en ese vientre. ¿Qué tanto tu mamá vivió? ¿Qué emociones vivió por las cuales también tú alteras una condición? ¿Sí? Y a veces tenemos patrones que no entendemos, precisamente porque vienen antes de que yo tomara conciencia de. Sí. Cuando te estaban formando, ¿no? Así es. Te escucho y me imagino ya con la tecnología moderna que pues está en el vientre, la mamá está formando el feto, ¿no? Uh-huh. Y ahora que están de moda las impresoras 3D, me imagino que das de cuenta que depende cómo me sienta,
Sí. Altera cómo se está tejiendo, por decir algo así, el chamaco, ¿no? Antes de que nazca. Así es. Yo a veces les digo, porque me dicen, no le voy a echar la culpa a mi mamá, porque no, le digo, no es que es echar culpas, es simplemente entender que mi mamá también en una situación, ¿sí? También se pudo haber sentido deprimida, triste, angustiada, con susto, con miedos, y obviamente eso alteró mi condición. O sea, no es de echarle la culpa a la mamá, no es decir, No, por ella, no. A ella le fue igual. A ella con le la fue, abuela. exacto, a ella le fue igual en esa situación. Entonces, simplemente estamos hablando de entender este tipo de patrones desde dónde viene para precisamente hacer un cambio, ¿sí? Igual, cuando hablan de una enfermedad, si hablan como una enfermedad hereditaria, yo también les digo, no porque tú tengas un gen de diabetes, de cáncer, de alguna enfermedad que le llaman hereditaria, no quiere decir que te va a tocar la bola negra, sino que qué condiciones, si yo ya vengo con un antecedente, qué condiciones puedo hacer para que entonces yo no siga alterando esa condición fisiológica y entonces yo pueda llegar a una resolución, evitar llegar a tener el cáncer o tener la diabetes, ¿no? Cuando yo ya estoy consciente de que es algo heredado. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos, porque todo en la vida es como un reflejo, un espejo, te está dando un aprendizaje, y si tú no aprendes de eso, de la otra persona, por ejemplo, dices, esta persona me irrita, me enoja, y tú en lugar de decir, esta persona me irrita, me enoja, ¿por qué no piensas mejor, por qué me irrita? ¿Qué cosas me irritan de ella? ¿Y qué cosas de ella tengo yo que también me irritan? Sí, en el espejo. En el espejo. La vida es un espejo, precisamente, y también de nuestras emociones. Aquellos que se atraviesan en tu vida, precisamente te van a dar ese aprendizaje que necesitas entender de ti. El por qué no soporto, el por qué no estoy contento, por qué no soy feliz, o incluso por qué no me va bien en el trabajo. Ándale. ¿Sí? Sí, ándale. ¿Por qué todas las parejas que me consigo son iguales? ¿No? ¿Por qué este tipo de patrón de pareja me sigue? Dice uno, ¿me sigue o escoges? Ándale, me toca puro Me golpeador. toca, sí, ¿Cómo? me toca, ni que fuera lotería, ¿verdad? Ándale. Así es, así es. Por otro lado, en la actualidad, pues se está dando mucho en el trabajo precisamente estos estados de estrés, de que las personas están deprimidas, de que no dan el rendimiento, y no porque ellas no lo quieran dar, sino precisamente por su estado de ánimo. Y ahorita se presenta ya ahora con las nuevas leyes lo de la norma 35. ¿Qué es lo que pueden hacer tanto los que trabajan en las empresas como los mismos dueños de las empresas para poder cambiar y dar este giro, no tanto por la productividad, sino por el ser humano en sí mismo? Así es, y cómo el ser humano se tiene que desarrollar y desenvolver en ese trabajo. Fíjate que hay un punto que a mí me llamó mucho la atención, en donde hablábamos ahorita de que la vida es un espejo. Muchas veces lo que tú no has resuelto en tu familia personal, la vas a ir a proyectar en tu familia profesional, que es precisamente tu trabajo, tu jefe, cómo lo miras a tu jefe, cómo miras a tus compañeros de trabajo, cómo te relacionas en eso. O sea, todo eso es un espejo. Entonces, para que esta persona realmente se sienta satisfecha en su trabajo, realmente no sienta que su trabajo es una carga, es cómo lo llevas también a tu familia, cómo te proyectas en tu familia, qué es lo que tú no estás dispuesta o dispuesto a decir, no quiero fracasar con mis padres, no quiero ser un fracasado. Y entonces, a veces estás en trabajos que ni siquiera te gustan. Por compromiso. O porque tienes que ganar dinero. También. Precisamente por el compromiso de ganar ese dinero. O por cubrir un rol social, o por mantener una pantalla que ni es mía. Así es, pero no estoy a gusto. ¿Sí? Y entonces tú dices, a ver, y si no estás a gusto, ¿qué le cambiarías a tu trabajo? Y hay personas que entonces cuando empiezan a estar en una situación familiar, personal, a gusto con sus papás, con esa relación de dar, de proveer, no de competir, sino de colaborar,
entonces vas a ir tú también a tu trabajo a colaborar, no a competir. Y a veces estamos en una constante competencia en el trabajo, ¿sí? Y a veces en esa situación también venimos de una familia que me hacen competir. Mira, tu hermano gana más que tú. Mira, es que él sabe más. Entonces empezamos a tener esa competencia. Si también eso estamos haciendo en nuestra familia, también lo vamos a ir a proyectar en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué vas a ir a hacer a ese trabajo? ¿Colaboras o compites? Y depende de cómo te sientas en ese trabajo, es como te vas a empezar a sentir en tus emociones, ¿sí? El cómo te proyectas, cómo proyectas ese trabajo. Eso es muy importante. Si tú proyectas en tu trabajo, por ejemplo, ahora los jóvenes, ¿no? Que entran y entran y a lo mejor ni siquiera están capacitados en la práctica, podemos decir que en la teoría, pero en la práctica ni siquiera están capacitados a hacer un trabajo del que te están pidiendo. Sin embargo, ya están pidiendo dinero. Ah, sí, pero yo quiero ganar tanto. Espérame, todavía no sabes si eres competente o no. Y sin embargo, ya estás pidiendo un dinero. Sí, quieres un aumento y apenas te va a llegar la primera quincena. Sí, así es. Entonces, ni siquiera te has dado la oportunidad de saber si realmente tienes todas las capacidades y habilidades y si todavía tienes más cosas que aprender de esas personas que están en ese trabajo. Entonces, para que entonces tu rendimiento, tu capacidad sea de acorde a lo que tú deseas ganar, ¿sí? O lo que tú seas capaz de ganar. Entonces, fíjate que la biodescodificación, eso también habla, el cómo tú te proyectas para ganar un dinero, para merecerte ese dinero. Porque a veces si nuestros papás nos dicen, no, hijo, mira, con que ya ganes esto, uy, ya lo hiciste. Y entonces esa persona se queda con que, pues ya la hice, ya no hay más que hacer, ya no hay más que superar. En cambio, cuando hay papás que te alientan y te mencionan, sí, adelante, tú vas a ser capaz de lograr todo aquello que tú te creas que lo vas a hacer. Que se la crean que pueden, que ¿no? creas que te la puedes hacer. Yo me acuerdo que había personas por ahí en la época de mis abuelos, ¿para qué quiere dinero? ¿Se va a echar a perder? Así es. O hay personas que incluso van a mi consulta y mencionan, no, yo no necesito mucho, incluso yo no me compro cosas. Y yo digo, caray, ¿cómo que no necesitas? ¿Con qué viste y comen, no? ¿Con qué? Exacto, ¿por qué dices que no necesitas? Entonces, si tú estás diciendo que no necesitas, tienes un programa aquí activo donde te está diciendo, está bien así con lo que tienes, con lo poquito que ganas, así. Tener carencia es bueno. Es bueno, sí, pobre es bueno, ¿no? Ser pobre es bueno. Entonces, lo peor es que te están programando desde chicos, ¿no? te están programando. Entonces, esa programación viene de tu familia. El cómo te vas a proyectar en tu vida, en tu trabajo, con una pareja, con tus hijos, con todo, ¿sí? Y eso es lo que buscamos precisamente en la terapia, el biodescodificar. ¿Qué es lo que sucede en tu vida? ¿Qué creencias vienes acarreando, desde dónde y qué te las adjudicas y por qué? Eso es lo importante, ¿no? de la biodescodificación. Es muy interesante y esto de la biodescodificación no es únicamente en las enfermedades, también es en las relaciones de pareja, es en las relaciones con los hijos, es en una familia, es el qué pienso yo de mí en esta vida, porque ni siquiera eso tenemos muy claro. Claro. De hecho, lo que dices, Sayonara, está tan interesante que nos va a dar aquí para una segunda parte. Ok, perfecto. Ahorita ya vimos qué es la importancia y el impacto, ¿no? Para que luego nos platique, pues, qué se puede hacer. Así es. No vaya, como dijiste tú, no vayan a llegar a reclamarle a la mamá, ¿verdad? No. Con una pistola con el papá. Sí, con el jefe es tu también. Culpa, pum, pum. No, así es. Por ahí no. No, por ahí no es. Entender de dónde, pero para hacer un cambio, ¿no? Así es, positivo. para que logres precisamente esos cambios de actitudes, de hábitos, de pensamientos, y entonces van a empezar a cambiar tus sentimientos. Sí. El sentimiento es el juicio que tú les das a las cosas. Okay. ¿Sí? Y mientras, para las personas que nos están escuchando, que seguramente alguna ya dijo, ándale, están hablando de mí, ¿no? Yo necesito, ¿dónde te pueden encontrar? Mis teléfonos son el 33 12 19 14 89
Ahí si me mandan un WhatsApp es mucho mejor. Sí. Y estamos cerca de Plaza del Sol por Avenida Lapislázuli 2950. Ahí estamos consultando. ¿Me puedes repetir el teléfono? Claro que sí, es 3312 19 14 89. Un WhatsApp sería muy bueno. ¿Y en tu domicilio, perdón? Es Avenida Lapislázuli 2950 por Residencial Victoria. Muy bien, sayonara. ¿Algún correo también donde te puedan escribir las personas? Porque pues a veces es mucho el texto que te quisieran mandar y a lo mejor un chat pues no está. Normalmente me contactan a veces por una página que tenemos de Tawara Biophysical Ok. y ahí estamos en Facebook. Y a veces ahí me consultan, me mandan mensajes. Perfecto, señora. Pues muy interesante tu tema. Es muy importante eso, pues prácticamente así como formatear nuestras creencias a veces que no nos ayudan a avanzar, a estar siempre a veces estancados o simplemente pues que nos reprogramaron desde la infancia y que hemos estado llevando esos patrones que Así no es. es de nosotros, que fueron adquiridos. Pero bueno, nosotros queremos siempre todas las personas superarnos, salir adelante, estar bien, estar tranquilos, estar plenos en esta vida Así es. y hacer lo que nos gusta, porque muchas personas trabajan años y años haciendo cosas que no les gusta, que no les apasiona, y pues eso no es vida, ¿verdad? Así es. Entonces hay que hacer cambios en nuestra vida, cambios de nuestros hábitos para precisamente empezar a encaminar a nuestra sanación o hasta nuestra plenitud, ¿no? El de estar aquí vivos. Eso es más que nada. Pues muchas gracias, Al Sayonara, contrario. Estela. Gracias, Alejandro. Gracias a No ustedes. se pierdan, quédense picados para la segunda parte. Aquí estaremos. Gracias.